exclusivamente a la concertística, con proyección a toda Galicia y otros lugares de España, participando en la labor de recuperación y difusión de la música de los compositores gallegos como Melchor López, Marcial de la Daliz, Andrés Gaos, etc. Su actividad se centra en la interpretación del repertorio liderístico y sinfónico vocal de los grandes compositores, colaborando en gran número de actuaciones y giras con los coros y orquestas más destacados de Galicia y otros como Orquesta Reina Sofía, la Gloucestershire Sinfónica de Málaga, etc. En obras como Magnífica, Tiroteo de Navidad y cantatas de Bach, Mesías y cantatas de Händel, Gloria de Vivaldi, Pequeña Misa Solemne de Rossini, Vésperas Solemnes de Confesora y Motetes de Mozart, y un larguísimo, etc. En la actualidad comparte su actividad concertística con la enseñanza del canto. José Luis Evangelista, guitarrista, nace en La Coruña, donde cursa sus estudios de guitarra en el Conservatorio Superior de Música bajo la dirección del profesor Parga, así como estudios de contrapunto y fuga con el profesor Groba, con los que obtiene premio de honor. Amplía sus estudios con Tomás Camacho y David Russell en cursos internacionales de guitarra. Participó en numerosos conciertos de la agrupación guitarrística gallega como solista y formando dúo. Actuó como solista en la Orquesta de Cámara Municipal de La Coruña y con la Orquesta del Conservatorio de la misma ciudad. Actualmente es profesor del Conservatorio Superior de Música de La Coruña. Bien, dicho esto, con respecto a los intérpretes, dos palabras nada más, como decía antes, sobre el concierto que vamos a escuchar. El concierto que vamos a escuchar es, en cierto modo, una especie de recorrido por la música vocal española a lo largo de la historia, desde el Renacimiento hasta nuestros días. De tal manera que empezamos con un primer bloque de canciones que son precisamente de la época del Renacimiento, esa época tan importante dentro de la música española, porque probablemente la época del Renacimiento sea aquel momento en el que la música española alcanza, digamos, su cima. Es un momento en que la escuela española de música, sea la de guitarra, la de canto y guitarra, la de canto coral o la de órgano, es decir, la música en general, está a la altura de las más altas escuelas musicales europeas. Luego, después de la época del Renacimiento, la música española empieza a sufrir un bajón, digamos, un bajón. Las otras escuelas del resto de los países europeos superan a la española. Desde ese momento la música española aparece en cierto modo colonizada por la música de los otros países. A España se trasladan músicos de otros países, los músicos españoles salen menos al extranjero y, como decía antes, la música española empieza a experimentar un bajón del que empieza a recuperarse precisamente en el siglo XIX hasta el momento actual, en que la música española, por lo menos desde el punto de vista de la composición, se encuentra en un lugar muy importante en Europa y, por supuesto, en el mundo. En cuanto a intérpretes, bueno, como siempre, España tiene intérpretes enormemente importantes en todo el mundo, sobre todo, como ustedes muy bien saben, en cuanto al canto. Siempre ha habido cantantes españoles importantísimos, a pesar de que la actividad musical en España nunca ha sido una actividad precisamente destacada. Quizá porque las instituciones nunca la apoyaron demasiado. Por eso creo que es muy importante el hacer cosas como esto que estamos haciendo ahora, ciclos como este en que las instituciones apoyan, se pueden hacer conciertos en muchos sitios donde habitualmente no hay costumbre de hacerlos, y ahora falta otra parte que es para mí la más importante, que es el darle entrada de una forma seria a la educación musical dentro de las escuelas. Bueno, esto no tenía nada que ver con el concierto. Seguimos entonces con el programa de concierto. Después del bloque de canciones del Renacimiento, pasamos a un ciclo de canciones que son las 8 seguidillas de Sol. Esta música es un poco representativa de lo que es la música guitarrística, en este caso para canto y guitarra, del siglo XIX, pero también muy relacionado con el siglo XVIII. Como se podrá ver perfectamente en estas seguidillas, que son compuestas, ya digo, en el siglo XIX, pero mantienen una forma, una estética claramente unida a la música del siglo XVIII. Por lo tanto, creo que todas estas seguidillas pueden ser un poco representativas de las dos épocas. Y por último, en la segunda parte, ya estamos plenamente metidos en el siglo XX. Y en el siglo XX tenemos dos autores tan importantes como son Joaquín
era un hombre que estaba muy relacionado con todo lo que eran las costumbres y la cultura popular. Entonces, él era músico, además de poeta, además de escritor, y le gustaba tocaba el piano, era músico aficionado, nunca se lo planteó como profesional, pero sin embargo tiene una serie de canciones populares que en unos casos compuestas por él y en otros casos hechas unas nuevas versiones de las antiguas canciones populares. Y esto es lo que vamos a ver aquí, son una serie de canciones populares antiguas, en unos casos compuestas luego por Lorca o en general arregladas por Lorca. Por supuesto que Joaquín Rodrigo no tengo nada que decir, es el célebre compositor del concierto de Aranjuez que conoce todo el mundo y es uno de los compositores españoles más importantes o por lo menos más conocidos en el mundo en el momento actual. Como observación curiosa, quiero decir que nos vamos a encontrar con dos canciones repetidas que son la primera con la que se inicia el concierto, que son Tres morillas me enamoran, que primero se va a cantar en la versión original, la versión antigua, la del Renacimiento, la de autor anónimo, y luego en la segunda parte nos vamos a encontrar con la misma canción y tendremos ocasión por eso de ver un poco lo que es la elaboración sobre los temas populares. Nos vamos a encontrar con la misma canción por García Lorca. Es la primera canción del ciclo que se llama Las morillas de Jaén. Realmente es la misma canción, pero ya elaborada por García Lorca. Y otro tanto ocurre con el romance de Durandarte, que en la primera parte la vamos a ver en la versión renacentista de Luis de Milán, y en la segunda parte vamos a oír una curiosa versión ya actual, del siglo XX, de Joaquín Rodrigo. Con esto termino. Creo que ya es importante dejar pasar a los intérpretes, que es a lo que hemos venido todos aquí a escucharles. Solamente decir una cosa, para evitar el aplaudir muchas veces, porque tenemos algunas canciones bastante cortitas dentro de los ciclos, yo les pediría que dentro de los ciclos, es decir, en las canciones sueltas, bien, aplaudimos al final, pero en el ciclo de 8 seguidillas de sol, con el que finaliza la primera parte, no aplaudan hasta que se terminen las 8. Y lo mismo con las de García Lorca al final. Entonces, cuando se terminen las 7 canciones del final, hasta ese momento no se aplauda, es decir, que se hagan las 7 seguidas y así adquiere una mayor unidad todo el ciclo de canciones por un lado, y por otro lado, como ya digo, que algunas son muy cortitas, pues no se está aplaudiendo continuamente. Bien, y nada más, empezamos a